¿Con qué íbamos? Es buena esa. Ay, Es buena. Ya me viene. ¿Estás olvidando algo? Ya me viene. Pará. Decime una palabra Ay, ya me viene. que te traiga ¿Qué el palabra? recuerdo. Ay, Escribilo. era... ¿De qué vamos a hablar? ¿Con qué era? Ay, era con... Te estás olvidando de muchas palabras. Arrancaba con preocupa. psicóloga. Con psicóloga arrancaba. Claro, Ay, ahí está, claro. Ayúdame. Se está olvidando algunas palabras, Majo, y esto es preocupante. ¿Qué pasa cuando te empezás a olvidar algunas palabras? Decís, la tengo en la punta de la lengua, pero no aparece la palabra. No aparece ni siquiera un reemplazo de esa palabra. Nos preocupa este tema y lo vamos a charlar ya mismo con nuestra querida amiga neuropsicóloga Cecilia Ortiz. Hola, Ceci. Hola chicos, buen va? día, ¿cómo Sí, están? sí, ¿Qué buen dicen? día. ¿Es preocupante lo de Majo, que se olvidó una palabra? Me olvidé qué decirte. ¿Qué se esconde Según, detrás de ese según. olvido de las palabras? Bien, hay que ver, porque puede ser por dos motivos. Nos olvidamos de lo que queremos decir por estrés o por algún estado anímico particular, o nos podemos olvidar porque hay alguna alteración cerebral de base, ¿no? Entonces da esta sensación de que sé qué es lo que quiero decir, pero no se viene justo. Suele pasar que cuando es por estrés o por estado de ánimo, pasa un rato que generalmente uno dice, no hagas fuerza. Sí. Poné tu atención en otra cosa y va a venir. Y pasa, al rato de decir, esa era la palabra, ¿no? Sí. Cuando hay una alteración de base o orgánica cerebral, no pasa lo mismo, la palabra no vuelve, ¿no? Entonces, es como que hay diferentes discursos. En un discurso, cuando hay una alteración orgánica, es como entrecortado, faltan las palabras. Y en el otro no, puede ser más fluido y pueden aparecer. O pasa lo que a veces sucede, que es cuando empezamos a usar o palabras de rodeo, ¿no? Entonces, en vez de decir vaso, pásame eso que se usa para tomar agua, o el descripción, bien aventurado uso del ese cosito, ¿no? El pituto, todas esas palabras que utilizamos como comodín. Que hasta Lilo Utero usó como argumento para algún sketch. Cierto, Sí. tal Hacer cual. todo un rodeo Hay para no decir la palabra en publicidades. cuestión. Sí, hay Tal cual. publicidades. Creo que los ferreteros deben escuchar el cosito que va al cosito. Sí. ese El cosito. cosito. Bien, esto ocurre y tiene causas que podemos decir entonces que son típicas de estos tiempos, que pueden responder a una afectación secundaria o anímica o primaria. En el caso de que sea primaria, es decir, cuando hablamos de alteración cerebral, sí vamos a notar que la palabra no viene, no la tenemos en la conciencia, y además que se produce este discurso como entrecortado, ¿no? Y suele ir acompañado de lo que decimos pérdida de la idea directriz. O sea, la persona está hablando y de repente si la distraes, olvida que estaba diciendo, che, ¿qué te estaba diciendo? O se queda bloqueada, no dice nada y luego retoma con otro tema, ¿no? Pero es grave cuando, porque a mí me pasa mucho eso de que estoy hablando de algo. Sí, a mí también. ¿No viste de que ay, qué era lo que te quería decir? Y por ahí es como que te vas, haces como un esfuerzo mental y volvés a encauzar la charla. No, claro, yo te quería contar, te estaba por decir. Eso no sería grave. Esa es la gran diferencia entre que sea grave o no, porque el Si paciente... vos encauzás, no es grave. Exacto, el paciente que tiene una alteración orgánica no recuerda qué estaba diciendo. Y vos a veces le decís, me estabas hablando de tal cosa. No, y tiene excusas. En el caso de que sea por estrés, que es lo que suele suceder, tenemos tantos bombardeos de cosas en la cabeza, que yo te estoy hablando a vos, Majo, y en realidad estoy pensando, ¿no? Entonces, eso a veces me distrae, porque tiene más peso que lo que estoy diciendo. El paciente que es, digamos, patológico, no registra esto. Entonces, por más que vos les des una pista, no recuerda qué es lo que estaba diciendo. La cronicidad también determina el grado de, digamos, de lesión que se puede tener o no. O sea, una cosa es Exacto. que me pase esporádicamente y otra cosa es que me pase siempre. Exactamente. Eso Una es también la es cantidad, determinante. exacto, y otra es la calidad. Cuando pasa sistemáticamente, ¿no? Y uno observa que, bueno, no es una vez, es siempre. Y en esto sí tenemos que estar atentas. Bueno, ahí sí hay que consultar. Diferente es cuando ocurre de vez en cuando o por ejemplo, en qué momento del día, ¿no? Quizás uno puede notar que a la tardecito, a la noche, cuando venís de un día terrible, y quizás pase más porque estamos también agotados y porque hemos tenido mucha información, ¿no? Entonces, pero cuando es esporádico, no llama la atención. Otro factor es la edad, ¿no? Eso Cuando iba a pasa en preguntar, gente... Porque a veces uno tiende A a ver. por ahí la gente más grande tiende a tener más de este tipo de episodios. Pensás que es normal. Y pensás que es normal, decir, es por la edad, y bueno, por ahí a lo mejor esconde otra cosa.
Claro, esto de la edad es una trampita, porque suele suceder, claro, que los familiares dicen, bueno, pero es porque está grande. Bueno, pero no necesariamente el paso de los años tiene que ver con estos síntomas, ¿no? Entonces, hay que prestar atención y nunca menospreciarlo. Siempre es bueno consultar. Pero sí, acuérdense que, a ver, nuestro cerebro envejece como el resto de nuestro cuerpo. Entonces, ¿en qué datos nosotros nos damos cuenta que envejece? Y con los años nos volvemos más olvidadizos de información reciente, nos ponemos por ahí más lerdo y surge esto de olvidar palabras. Entonces esto está y es esperable que esté ahora. Si eso afecta mi día a día, si eso afecta mi comunicación. Y otro dato importante, si empezamos a notar, por ejemplo, que nuestros seres queridos adultos en las reuniones familiares antes eran como muy participativos, muy habladores, y de repente están como más aislados. Silenciosos. Sí, más silenciosos, por ahí ya no opinan tanto, y vos le preguntás y no, sí. Están Bueno, como atrás de la escena, ¿viste? tal cual, claro. esa es la Están detrás palabra, de la ¿no? escena. Eso es porque ellos registran, entonces, antes de quedar en evidencia, me quedo callado. O dejan de ir a las reuniones porque por ahí ponen excusas. Entonces, a estos cambios nosotros tenemos que prestar atención, ¿no? Que puede indicar que hay algún proceso subyacente. Sí, sí, los que estudiamos locución, oratoria, Sí. hacemos mucho hincapié en que la lectura es la que nos da esta fijación de tanto vocabulario, sinónimos, de antónimos y demás. Pero acá estaríamos hablando de el faltante de la palabra en cualquier persona, no importa su nivel de estudio o grado intelectual. Está buenísima esa pregunta, porque en realidad el nivel de estudio lo que nos da es un factor que se llama protección cerebral. ¿Qué significa esto? Que mientras más leemos, adquirimos vocabulario, estudiamos, el cerebro se va protegiendo más, está más protegido. Lo cual no significa que sea inmune a cualquier tipo de avance. Sí, una persona que tuvo estudios o que tiene lectura asidua va a estar más protegido su cerebro de una persona que no ha tenido esa posibilidad, ¿no? Es como cuando vos vas al gimnasio y entrenás, ¿no? Y tenés tus músculos tonificados. Esto te da una protección extra frente a alguien que no lo hace, ¿no? Pero no garantiza que vos no vayas a tener este tipo de alteración. Y la memoria, tiene memoria aduciendo a eso, ¿no? Es decir, si yo retomo, no sé, estudiar idiomas, por ejemplo, Sí. ¿me ayuda esa memoria que por ahí se empezó a ir un poquito? ¿Me ayuda a tonificar, ejercitar mi memoria por más edad que tenga? ¿Me ayuda? Absolutamente. Acordate ¿Sí? que la memoria vamos perdiendo los datos más periféricos, si uno quiere, pero lo central va quedando. Entonces, si yo hice algún idioma y lo abandoné y luego retomo, voy a tener algunos conceptos o algunas bases. Quizás tenga que refrescar, pero eso va a volver, ¿no? Siempre acordémonos que nuestro cerebro tiene una capacidad. Entonces, no podemos guardar toda la información del día a día porque estaríamos saturados. Entonces, el cerebro que guarda aquella información que registra que es útil para nuestra supervivencia o que para nosotros es importante. Lo que no cae en la curva del olvido. Entonces sucede que a veces te dan algún dato, te dicen algo y a la media hora Chao. no te acordás. O por ahí... Está en la curva del olvido, disculpame. Ahí está, ¿ves? Claro. Ah, lo voy a usar como Es excusa ahora. buenísima. esa es buena. Ay, entraste en la curva del olvido, mi amor. Chau. Ay, buenísima. Sí, sí, Está esa, buenísima. gracias. ¿Sabes Me cómo dijo la mi voy a doctora- implementar me dijo mi ahora? doctora que estaba en la curva del- La voy a Quizás no implementar. registré que eras importante, esa es otra vez. Ah. No, eso Esa es es duro. muy como No, eso dura. es muy duro. Se lo merece. Bueno, pero por ahí se lo merece. Imagínate Juanpi, decirle a alguien, también. Bueno, no vamos a registré que eras decirle. importante. bueno, Bueno, lo pero lamento. es duro. Es duro para el otro, bueno, Claro. por algo será. Claro. Pero esto es lo que pasa. Entonces el cerebro dice, esto no es importante, no me sirve para sobrevivir, ¿no? Necesito este espacio para información nueva, entonces se degrada y se olvida. Pero a veces quedan algunos vestigios y eso es lo que luego retomamos cuando decimos, pero si yo me acuerdo, ¿no? Que esto alguna vez lo vi. Sí, un poco tomando lo que dicen los chicos, para que me quede claro, o sea, digamos que el cerebro se puede ejercitar, Siempre. digamos, pero ahí cuando te falta la palabra, vuelvo un poquito a eso, ¿no? Sí. Cuando decís, ay, pero ¿cómo era? Y tirame, empezá a decirme, le decís el de al lado, ¿viste? ¿Sirve buscar esa palabra? ¿Sirve como forzar a que aparezca. forzar al cerebro? Yo me imagino el cerebro como trabajando, ¿viste? Así, Tendiendo cables. O no, me olvido, trato de hacer otra cosa y vos decís, bueno, me va a volver en algún momento. Exactamente. Cuando yo hago un esfuerzo y digo, a ver, empieza a aumentar mi nivel de ansiedad. Y la ansiedad desencadena una serie de neurotransmisores que disminuyen mi funcionamiento. O sea que en realidad estoy ayudando a no recordar, con lo cual no me sirve de nada. Lo que sirve es distraerme y en esa distracción
Como el mirá cerebro vos. sigue actuando en segundo plano, la va a encontrar. Yo vuelvo a pasar por el mismo lugar donde siento que me acordé de eso. Ah, ¿Sirve? ¿O Sí, es sirve una pavada lo que absolutamente. estoy diciendo? Acordate que aprende por asociación. Entonces, por ahí algún elemento te hace acordar. ¿Viste cuando decís, no, yo estaba viniendo por acá, por este pasillo, Sí, sí, vuelvo sí, sí. y veo Volvés a algo tu que me hace acordar? ¿Sirve? Sirve totalmente. O sucede cuando uno dice la clásica, ¿qué venía a buscar acá? ¿No? ¿Qué venía a buscar totalmente. acá? Entonces uno empieza Sí, a hago rebobinar acá. y dice, a ver, yo estaba en Sí. aquel... Ah, era esto lo que venía a buscar. Totalmente. Tenemos consultas de la gente. María Rosa nos consulta, ¿es normal olvidar las cosas o tildarse después de haber tenido COVID? Sí, ustedes saben que se ha descubierto el síndrome cognitivo post-COVID que se llama niebla o nube mental. Y se ha demostrado que hay alteraciones de memoria a corto plazo, es decir, nos cuesta aprender información nueva y nos cuesta organizarnos, digo, como si yo hubiera tenido, pero nos cuesta organizarnos, planificar, tomar decisiones. Esto afecta al 80% de las personas que ha padecido COVID, no necesariamente moderado, es decir, que haya tenido internación con intubación, sino también en pacientes que han tenido síndrome leve. Correcto, ¿no? correcto. Lo que no se sabe aún es cuánto tiempo va a durar esta sintomatología en los pacientes. Sí, en Estados Unidos se han empezado a hacer anatomías patológicas de cerebro de pacientes que han fallecido COVID y se han visto alteraciones en áreas del cerebro vinculadas con la memoria y sobre todo frontales. Así que el síndrome post-COVID existe. Lo bueno es que saberlo e intentar de alguna manera paliar esto. ¿Cómo paliamos? Y yo siempre digo, hoy por hoy, ¿qué pasa? Me pasa a mí, así que yo me hago cargo. Te olvidas el nombre de un actor. ¿Cómo era el que trabajaba? Entonces inmediatamente vas a Google, ¿cómo Sí. se llama? Y ahí sale listo. Sí, sí. No hacemos el El esfuerzo, esfuerzo, claro. ¿no? Otra, antes nos hacían buscar en el diccionario. Buscar en el diccionario es un ejercicio riquísimo. Maravilloso. Entonces, todos los días, 1 o 2 palabras buscamos en el diccionario y tratemos de aplicarlas. Es decir, a ver, armo una oración con tal palabra y la voy repitiendo. Esto es una ejercitación muy buena, porque acuérdense que el cerebro es plástico. O sea, las redes neuronales hasta 2 minutos antes de morirnos siguen pudiendo establecerse. Entonces, mientras yo más información aprendo, más se arborizan. En ese camino, bueno, ahora tenemos pasapalabras que mismo en la pantalla del 9, pero Sí. Sí, tal llenar, cual. completar crucigramas o palabras cruzadas. Exacto. El El pasapalabras trabalenguas, es por genial. ejemplo, ¿sirve Trabalenguas, también? sí, 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 trabalenguas es Trabalenguas. genial. Dicen que Es muy genial. bueno el trabalenguas, sí. Es Son genial. ejercicios que sirven muchísimo. Yo ahora con las patentes nuevas, a mí me aguaron la fiesta, pero yo les recomendaba a mis pacientes cuando eran las 3 letras, formar palabras que tuvieran las 3 letras. Entonces vos estabas en el semáforo sin hacer nada, bueno, en el auto adelante ahora se te fijas. complica. Ahora se Claro, complica. está complicado. A mí me pasa que bajo presión, cuando estoy concretamente en un momento así de tener que expresarme con buena oratoria, me aparecen palabras solas, van fluyendo. Pero hay gente que se atemoriza y le agarra un ataque de ansiedad tremendo y más busca, menos encuentra. Exactamente. ¿Cómo se va en contra de eso? Vos porque tenés un entrenamiento en eso, entonces tu cerebro, las áreas del lenguaje de ustedes 4 están como mucho más Sí. entrenadas que la del resto. Correcto. Ahora, tratar primero de prevenir o de prevenir el miedo a. Mucha gente tiene miedo a la exposición o miedo a hablar. Sí. ¿Por qué? Porque ay, si me falta la palabra, ¿qué voy a decir? ¿No? Entonces es tratar de no pensar en ese miedo, sencillamente dejar fluir, porque el cerebro está automatizado, entonces sabe qué palabras ir a buscar. Sí. Muy cortito, vamos a la farmacia y encontrás hoy en día de todo un poco. Magnesio, magnesio, magnesio. Y uno dice, "Ah, esto me llevo. Haces así. No. ¿No? Todo esto que nos venden, perdón, los laboratorios, yo no quiero que salga acá y alguien me mate, pero no sirve. Todo lo que es potenciador de memoria, no. Te diría que si vos tenés una buena alimentación, que es fundamental, sobre todo para las neuronas, y entrenamiento cognitivo es lo mejor antes de cualquier otro químico que vos puedas incorporar al cerebro. En caso de pacientes sanos, desde ya, cuando hablamos de pacientes en los que haya alguna patología, sí, la medicación es necesaria. Ok, perfecto. Para cerrar entonces, los olvidos de las palabras no serían preocupantes, excepto... Excepto que sean
frecuentes, si los notamos todos los días, si sucede en personas mayores de 50, 55 años y si esto altera su cotidianidad y su comunicación con los demás. Buenísimo. Cecilia Ortiz. Sí. Gracias, sí. Besos gigantes. Gracias, Ceci. Adiós. Jamás olvidaremos tu nombre. Eso espero, Majo, eso espero. Jamás. Tu nombre que es ¿Cómo era? Pues ya me voy a acordar. Hagan chiste que nos va a pasar en serio. Ya les va a Es cierto. pasar, van a venir. Te queremos, Gracias, te queremos, Ceci. Ceci.